Y el domingo pasado hablábamos del diseño original, pero decíamos que ese diseño original ha sido distorsionado por el pecado, ¿sí? Ese pecado que entró al mundo distorsionó este diseño original. Y antes de orar, quiero mencionar que uno de los momentos más difíciles que pasó Guatemala fue la guerra. Murieron un sinfín de personas, hombres, mujeres y niños, a manos del ejército y a manos de la guerrilla también. Hay una historia que conmocionó al país, no sé si usted la conoce, probablemente sí, como una estadounidense llamada Diana Ortiz fue violada y torturada durante 24 horas. Fueron más de 100 quemaduras de cigarrillo las que quedaron en su espalda. Los torturadores inventaron un juego de preguntas en que la mujer siempre perdía y el castigo era una marca en su cuerpo. Sucedió en Guatemala en el noviembre de 1989. Ortiz, que así se llamaba la monja, falleció el 19 de febrero en su país del año, creo que el año pasado. Pese a que su secuestro permanece impune, su calvario y lucha posteriores se convirtieron en una noticia en todo el mundo cuando denunció que un estadounidense, un hombre estadounidense, estaba vinculado a la embajada y había sido cómplice de su secuestro. ¿Qué había en el corazón de los torturadores? ¿Qué había en el corazón de esos hombres para llegar a torturar a esa mujer de esa manera? Bueno, la conclusión es que Dios no estaba en ese corazón. Y cuando un corazón está alejado de Dios, el pecado toma control del ser humano. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos hable en esta tarde. Padre, te damos gracias por este privilegio y esta oportunidad que nos das de poder reunirnos, de poder estudiar tu palabra. Te pedimos, Señor, que sea ella la que nos enseñe, en la cual podamos meditar y aprender de todo lo que tú tienes preparado para nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Ahí está. Esta historia que mencioné, hay muchos casos más, solo que esta se popularizó. Esta historia se dio a conocer no solo porque era una monja, sino que también era estadounidense en un tiempo de guerra. Pero hay más casos. Hay casos que no se hablan, hay casos que no se mencionan. Por ello el tema de esta tarde lo he titulado La violencia, consecuencia del pecado. La violencia es consecuencia del pecado. Este mundo caído en el cual vivimos ha distorsionado nuestra naturaleza, lo que Dios ha querido hacer. Y quiero llevarlos en esta tarde a Génesis capítulo 4, versículos del 1 al 15. Génesis capítulo 4, versículos del 1 al 15. Y aunque no vamos a estudiar todo el pasaje, sí quiero leerlo para tener el contexto de lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de dos personajes llamados Caín y Abel, y de ahí vamos a aprender el día de hoy. Génesis capítulo 4, versículo del 1 al 15 dice así: Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensayó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta,
Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora, pues maldito sea tú de la tierra, porque abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé. Y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Esta tarde vamos a dividir o vamos a mencionar 3 aspectos importantes. Y el primero que quiero mencionar, que la violencia se da por un corazón alejado de Dios. Escuche bien, la violencia se da por un corazón alejado de Dios. Y el versículo 3 al 5 dice: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. El primer aspecto que quiero resaltar, como dije anteriormente, es que la violencia se da por un corazón alejado de Dios. Todos los hombres que violentan a la mujer es porque su corazón no está cerca de Dios. Venga a la iglesia o no venga a la iglesia, sea profesional o no sea profesional, sea un agricultor o no lo sea, una persona que violenta a otra es porque su corazón no está cerca de Dios. El texto describe y hace una diferencia entre 2 personas, ¿sí? Menciona primero a Abel, a Caín, y después menciona a Abel. Nosotros vamos a comenzar con Abel y después vamos a mencionar a Caín. Y el texto menciona que Abel trajo de lo primogénito de sus ovejas y lo más gordo de ellas, así dice el texto. Y la clave está que dice que Dios miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. La palabra clave acá es agradó. 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 Y la palabra agradar en el hebreo acá tiene la idea de clavar la mirada en alguien para compadecerse. Eso significa agradar. ¿Por qué Dios clavó la mirada en Abel y se agradó, se compadeció de él? Bueno, porque su corazón, el corazón de Abel, estaba cerca de Dios y lo reflejan sus acciones. Hermanos, nuestras acciones reflejan qué tan cerca o alejado estamos de Dios. Nuestras acciones van a reflejar quiénes somos. Venir a sentarnos acá, todos podemos venir a sentarnos acá. Todos venimos a congregarnos si quiere todos los domingos, pero nuestras acciones van a definir quiénes somos en verdad. Y Abel era una persona que su corazón estaba cerca de Dios. ¿Por qué? Lo manifiesta, dice que presentó, número 1, lo primogénito de ellas. Y dice, y lo mejor que tenía. Abel comprendía que lo primogénito y lo mejor era algo que Dios se merecía. Era algo que Dios creía que era agradable para él. Por eso, hermanos, es importante que nosotros
en nuestro diario vivir, en nuestro estilo de vida, nosotros presentemos lo mejor. Y no estoy hablando solo de ofrendar, sino estoy hablando en la manera como vivimos, en la manera como servimos, en la manera como somos. Nuestras acciones van a mostrar quiénes somos. Pero también dice que no miró con agrado a Caín. A Abel sí lo vio con agrado, pero a Caín no. ¿Y por qué? Mire lo que dice el versículo 5. Pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Por qué no Caín? ¿Y por qué sí Abel? Bueno, porque Caín tenía un corazón lejos de Dios y lo refleja en sus acciones. Lo refleja en la manera de hacer las cosas. Número uno, lo que le presenta al Señor no describe lo que hace Abel. Probablemente si era labrador de tierra, lo que lleva de sus frutos no era lo mejor. Y probablemente no era lo primogénito, porque él creía que no era necesario presentarle eso al Señor, porque tenía un corazón alejado y se refleja en su manera que reacciona con violencia al darse cuenta que Dios ni siquiera había mirado la ofrenda que él había presentado. Lo hace notorio, sus sentimientos, se enfurece mucho y decae su semblante. Por eso la pregunta, o mejor dicho lo que dice, y se ensañó Caín en gran manera. Su manera de reaccionar ante las cosas demuestran que es un hombre alejado de Dios. Y lo vamos a ver en el transcurso del pasaje. El hombre alejado de Dios se vuelve violento. ¿Cuántas noticias miramos en las redes sociales de hombres golpeándose con otros? Ayer se viralizaba una noticia en Chiquimula o Chiquimulía, donde dos hombres armados, ¿sí?, discuten y los dos se tiran. Hay un video, no sé si era un taller, no sé lo que era, y se terminan matando los dos. El hombre hoy está alejado de Dios. Y el hombre que violenta a una mujer es como Caín, porque está alejado de Dios. Y decíamos que la violencia es todo acto que daña el cuerpo, el corazón, la dignidad o el espíritu de una persona. Cuando vamos a los estudios realizados por organizaciones cristianas, por ejemplo, el World Evangelical Alianza y Focus on the Family ha encontrado algo importante. Dice que las cifras dentro de la iglesia son muy similares al mundo secular y mencionan que entre el 25 y 40% de mujeres cristianas han experimentado algún tipo de violencia, ya sea emocional, física, espiritual o sexual. Del 25 al 40%. Iglesias cristianas evangélicas. Hermano, la iglesia no está exenta de este pecado. Por eso hemos tomado esta serie para prevenir. Hemos tomado esta serie para erradicar. Hemos tomado esta serie para no callar y sobre todo para ayudar tanto a la persona que está siendo violentada como al que violenta, ¿sí? Tanto la víctima como el victimario, porque el victimario puede decir que es cristiano, puede congregarse en una iglesia, puede estar sentado hoy acá entre nosotros, pero necesita del Señor, necesita cambiar de actitud, necesita entender que actuamos porque nuestro corazón está alejado de Dios. Número 2. Un segundo aspecto que quiero mencionar es que la violencia se da no solo por un corazón alejado de Dios, sino que se da también por un corazón no satisfecho. Un corazón no satisfecho. Miremos versículo 6 y versículo 7 de Génesis.
Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Dios describe algo que vamos a resaltar durante esta serie de la violencia contra la mujer. El texto menciona cómo Dios le hace algunas preguntas a Caín. Y entre ellas le dice: ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué hay ira en tu corazón? Y la pregunta es: ¿qué es la ira? ¿Qué es la ira? La ira es una emoción básica y natural del hombre. Escuche bien, es básica y natural, es decir, todos en algún momento nos hemos airado, ¿sí? Todos hemos reaccionado, solo que de acuerdo a nuestro temperamento reaccionamos de una manera distinta. Una persona que tiene ira en algún momento que pasa, si usted tiene un temperamento flemático, melancólico, un temperamento pasivo, va a actuar de manera pasiva pero molesto. En cambio, los que tenemos temperamentos activos, ya sea colérico, sanguíneo, vamos a reaccionar activamente. Pero todos en algún momento nos hemos airado. Y la ira es una emoción básica y natural que varía la intensidad. Dice que la ira puede darse desde una leve irritación hasta una furia intensa. Es decir, es como puede ir creciendo en niveles y se activa automáticamente como una respuesta de defensa ante lo que percibimos, ya sea una amenaza, injusticia o un obstáculo que impide satisfacer una necesidad. La pregunta ¿es pecado airarse? Busquemos Efesios capítulo 4, versículo 16. Efesios capítulo 4, versículo 16. O es Efesios 4, 6. Vamos a ver. Tal vez le... 4:26. Gracias, hermano. Efesios 4:26. Mire lo que dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. La Biblia en algún momento ha dicho que Dios se ha airado con el hombre, ¿sí? En otra ocasión podemos ver a Jesús molesto, enojado cuando vio el pecado y la injusticia. Por ejemplo, cuando limpió el templo, dice que vino y tiró todas las mesas, ¿sí? Su enojo no era egoísta, sino santo, dirigido contra el mal. ¿Cuándo la ira se vuelve pecado? Número uno, cuando descontrolamos o cuando nos descontrolamos. Hay gritos, golpes, reacciones impulsivas. Hay personas que en el momento que está irado le pega a otro. Eso se vuelve un pecado. Número dos, se vuelve pecado cuando daña a otros con palabras hirientes. Hay humillación, hay violencia, ya sea física, verbal o emocional. ¿Sí? En un momento de ira, usted le dijo a su esposa: es que vos no servís. ¿Sí? En ese momento usted está pecando, porque la ira se vuelve pecado, porque está hiriendo a otro. Cuando se guarda en el corazón, si esa ira no logra controlarse, hay resentimiento, hay amargura, hay odio. Por eso dice el texto que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Cuando esa ira hace raíces de amargura, se vuelve pecado. Y eso le pasó a Caín. Su corazón no estaba satisfecho.
Su corazón no estaba como él deseaba, sino que había una necesidad, un vacío en el corazón. Regresemos a Génesis, al capítulo 4. Génesis capítulo 4. Y quiero leer el versículo 8. Y dice: y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Bueno, Caín reacciona y termina matando a su hermano. Menciono, hay hombres como Caín, que la ira se vuelve pecado y no están satisfechos con su esposa y la terminan violentando constantemente. Hay hombres que son violentos y celan a su esposa por cualquier cosa, ¿sí? Y la celan, algunos ni la dejan venir a la iglesia, algunos les cuesta que sirvan, porque el león juzga por sus condiciones. Hay hombres que son infieles, hay hombres que viven una vida desordenada y creen que su esposa va a ir a hacer lo mismo. Número 3, la violencia se da no solo por un corazón alejado de Dios. La violencia se da por un corazón no satisfecho, pero también la violencia se da porque le damos lugar al diablo. Esos tres aspectos se van creciendo. Es decir, primero nos alejamos de Dios y después de alejarnos de Dios sentimos que ya nadie nos llena y no nos sentimos satisfechos. Y cuando ya no nos sentimos satisfechos, le damos lugar al diablo. Y por eso leí el versículo 8: y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Bueno, la acción que Caín hace comenzó con algo. Comenzó con un corazón alejado de Dios. Después sintió que ya no estaba satisfecho y le dio lugar al diablo. El texto describe cómo Abel fue asesinado y solo utiliza una palabra que dice que se levantó y lo mató. Y la palabra levantar es que lo golpeó. Pudo haber sido con una piedra, pudo haber sido con un trozo de algún árbol, o probablemente, como era agricultor, labraba la tierra, había algún instrumento con el cual araba y así lo mató. No sabemos con qué. Pero el punto es que Caín desató su furia y lo asesinó. ¿Cuántas mujeres han sido golpeadas por hombres que han desatado su furia? Han abusado de mujeres, han desatado su furia. Usted no sabe cuántas personas, cuántas niñas, adolescentes, niñas de 10, 8 años han sido violadas sexualmente por su abuelo, su padrastro, su tío, su primo. Por eso, bueno, nosotros no dejamos que nuestros hijos vayan a ninguna pijamada. Usted no sabe lo que puede pasar en una pijamada. Usted no conoce a los hijos de las otras personas, pueden ser sus familiares, ¿sí? Pero usted tiene que cuidar a su familia. Y para cuidarla, nosotros los hombres debemos de estar cerca de Dios. Nosotros los hombres debemos de estar satisfechos con Dios y no darle lugar al diablo. Hay hombres que desatan su furia y terminan golpeando a otras. Hay un ciclo que se repite, ¿sí? Cuando un hombre es violento
Hay un ciclo que se repite y es un ciclo normalmente. Yo voy a mencionar 5 cosas. Número 1, en algún momento el hombre reacciona con tensión, ¿sí? Algo pasó y a veces son cosas mínimas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el hombre ha estado acostumbrado a vivir en violencia, ¿sí? Su familia fue violenta y él es violento y es algún patrón que se va repitiendo, ¿sí? Se va repitiendo. Y estas personas de algo reacciona a su tensión, ¿sí? No a ser atendido. ¿Por qué no me contestaste el teléfono cuando te llamé? ¿Sí? Y muchas veces eso vuelve tensión. ¿Por qué no me alcanzaste las cosas cuando te la pedí? A veces son cosas insignificantes. ¿Por qué el hermano de la iglesia te habló? ¿Sí? ¿Por qué a veces hasta los hombres la celan con otras mujeres? ¿Y por qué esta hermana? ¿Por qué vas tanto con la hermana? ¿Qué vas a hacer? Y eso vuelve una tensión. Después de la tensión viene la explosión. Eso, el hombre está tenso y su reacción es explotar, ¿sí? La ira se desata y golpea. Hay agresión, ¿sí? Hay golpes, palabras hirientes, abusos de autoridad de parte del hombre a la mujer. Hay hombres que tiran las cosas de una manera violenta. He conocido hombres que porque la comida no estaba como a ellos les gustaba, han tirado la comida y los hijos están viendo. Los hijos están observando. Número 1 decía que hay una tensión y después de la tensión existe la explosión y luego viene el arrepentimiento, eso de que, ay, perdóname, ¿sí? Ya no lo voy a volver a hacer. Mira, de verdad, ya no voy a, y comienzan las promesas, ¿verdad? Mira, te voy a comprar esto, mira, vamos a hacer esto, pero ya no te voy a golpear más. Y luego llega la luna de miel, comienza a tratarla amable, le invita a salir, pero vuelve la tensión y el ciclo se repite. Esa es la acción de un hombre violento. Esa es la acción de algo que se repite. ¿Qué tenemos que hacer? Y aquí voy terminando yo. ¿Qué tenemos que hacer? Hay que reconocer que los victimarios, o sea, los que hacen la violencia, los que golpean a otros, han normalizado que esto, ¿sí? Han normalizado esto. Creen que esto es normal. Yo mencionaba, es que mi papá así lo corregía, ¿sí? O así se debe de hacer. Yo vi a mi papá haciendo eso y le funcionó. Y creemos que eso es algo normal. Y aunque diga que el hombre va a cambiar, su patrón, ese patrón de vida que lo aprendieron, los domina. Si usted es de esos hombres y hoy está acá, usted necesita 3 cosas. Número 1, arrepentirse. Pedirle perdón al Señor. Porque la violencia no le gusta a Dios. ¿Al caso usted ha visto a Dios violento? Y usted me puede decir, sí, pero mire que destruyó Sodoma y Gomorra. O mire, mandó el diluvio o mandó al ejército a Josué, le dijo que se enfrentara y que asesinara a todo. Bueno, esos son asuntos diferentes de pecado que el Señor tiene que exterminar. Pero la violencia no es parte del Señor. Número 1, si usted está acá y es de esos hombres, necesita arrepentirse. Número 2, necesita sanar su corazón. Probablemente usted así porque así lo trató su papá.
Probablemente usted es así porque su papá como lo corregía era a golpes. Y número 3, usted necesita ayuda para salir de ese patrón. Caín terminó matando a su hermano Abel. No espere terminar usted en el hospital. No espere que su vida se destruya por la violencia que está viviendo en el hogar. A veces creemos que en la iglesia no pasan esas cosas. A veces creemos que todo lo que se habla de violencia sucede allá afuera. ¿Sí? Sucede de esas puertas para allá. Pero hay hermanos en nuestras iglesias, hermanas de nuestras iglesias, que están siendo violentadas. Y usted necesita buscar del Señor. Un corazón alejado de Dios. Un corazón que le dé lugar al diablo. Un corazón que no está satisfecho. Lo va a llevar a ser violento. Hay reacciones normales de ira. Y como dije, todos en algún momento vamos a irarnos. Todos en algún momento vamos a reaccionar de cierta manera. Pero una cosa es reaccionar y otro que se vuelva un ciclo vicioso en el cual necesitamos salir de él. El próximo domingo vamos a estudiar a esa concubina de Levita, ¿sí? La cual fue partida en 12. Y vamos a extraer lo que el texto nos quiere enseñar. Y cómo usted y yo debemos de cuidar a nuestra familia. ¿Sabe algo que se nos olvida? Que todos tenemos una madre y que todos nacimos de una mujer. ¿Sí? Y así como usted comprende eso, tiene que comprender a la mujer que usted tiene a su lado. Somos imperfectos, hermanos. Tanto el hombre como la mujer somos imperfectos y fallamos. Pero el matrimonio es para cultivarlo, para ir regándolo todos los días. Hay altibajos, pero depende de nosotros cómo queremos llegar al final de nuestra vida matrimonial.